El dominio galáctico. En las profundidades del brazo de Orión, el dominio galáctico reina supremo. Un vasto imperio que abarca 1000 sistemas estelares, el dominio había conquistado y subyugado a innumerables razas alienígenas con su tecnología avanzada y su despiadado poderío militar. Liderado por el imperioso emperador Saros, el dominio buscaba imponer el orden en la caótica galaxia bajo su férreo gobierno. Desde el puente de su poderosa nave de guerra, el emperador, el Lord Comandante Craxus, observaba su última conquista. Una civilización antaño orgullosa, ahora reducida a cenizas y escombros. La especie alienígena se había resistido tontamente a las exigencias de sumisión del dominio y había pagado el precio. Craxus sintió una punzada de satisfacción ante su destrucción. Era el destino de todos los que se oponían al dominio absoluto del dominio. Mientras los motores de curvatura del emperador se encendían para saltar al siguiente sistema estelar, un pitido sonó desde la consola de comunicaciones, un mensaje entrante de una lejana nave exploradora del dominio, solicitando audiencia inmediata con Craxus. Con un gesto de impaciencia, el comandante indicó que se transmitiera el mensaje. Apareció la imagen holográfica del capitán Silov, saludando enérgicamente. Lord Comandante Craxus, comenzó Silov. Nuestros escáneres de largo alcance han detectado una civilización desconocida en los límites del espacio del dominio. Parecen ser una especie primitiva, que apenas ha alcanzado el vuelo espacial básico. Su tecnología no representa ninguna amenaza. Craxus se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Y por qué exactamente debería preocuparme esto, capitán? Nos encontramos con especies primitivas todo el tiempo. Conoce el protocolo. Subyugarlos o destruirlos. Silov insistió. Comandante, esta especie, los humanos, hay algo extraño en ellos. Se han extendido por su sistema natal con una velocidad sorprendente, estableciendo bases en su luna y en el cuarto planeta, y nuestros escáneres detectaron algunas lecturas de energía inusuales que no podemos identificar. Craxus hizo un gesto despectivo con la mano. Sin duda, alguna energía atómica primitiva que apenas han dominado. Se preocupa demasiado, capitán. Trace un rumbo hacia esta tierra. Quiero una flota de batalla completa del dominio a mi mando. Es hora de mostrar a estos humanos el poder del dominio galáctico. Mientras el emperador saltaba a la velocidad de la luz, el capitán Silov no podía evitar una sensación de inquietud. Había algo en estos misteriosos humanos que no cuadraba. Pero el dominio había aplastado civilizaciones mucho mayores antes. Seguramente, estos terrícolas no serían diferentes. En el puente del TDS Resilience, oculto en su base bajo la superficie de Marte, la almirante Elina Vázquez observaba los escaneos entrantes con una expresión sombría. La flota del dominio había llegado a los confines del sistema solar, tal como habían predicho. Durante décadas, la Tierra se había estado preparando para este día. Desde que se descubrieron las primeras ruinas alienígenas en Marte y Luna, la tecnología alienígena había sido minuciosamente sometida a ingeniería inversa en secreto, lejos de las miradas indiscretas del público y los espías del dominio. Las naciones de la Tierra habían unido sus recursos para construir una vasta red de bases ocultas, astilleros e instalaciones de investigación. Y ahora su mayor logro estaba a punto de ser puesto a prueba. Almirante, estamos recibiendo un mensaje de la Tierra. Anunció el teniente Park desde la estación de comunicaciones. Es la presidenta. Pide un informe de situación. Vázquez respiró hondo. Póngala en pantalla. El rostro de la presidenta Anakasin apareció en la pantalla, su expresión tensa por la preocupación. Almirante Vázquez, ¿cuál es nuestra situación?, preguntó la presidenta sin preámbulos. Señora presidenta, una flota de batalla del dominio ha entrado en el sistema solar. Mantienen su posición cerca de Júpiter, pero esperamos que avancen sobre la Tierra en las próximas horas. Los ojos de la presidenta brillaron con determinación. Entonces es el momento de iniciar el proyecto Aegis. Mostremos a esos bastardos del dominio de lo que la humanidad es realmente capaz. Al terminar la transmisión, la almirante Vázquez se dirigió a la tripulación del puente. Han oído a la presidenta. Avise a todas las naves de la flota de defensa terrana. Prepárense para un enfrentamiento inminente,
y que la fortuna favorezca a los audaces. La tripulación estalló en vítores mientras la alerta sonaba por toda la base oculta. En la superficie, las arenas rojas de Marte no daban ninguna pista de la furiosa actividad que tenía lugar debajo. La flota de defensa terrana, el arma secreta que la Tierra había pasado décadas preparando, estaba a punto de lanzarse, y el dominio galáctico estaba a punto de aprender que habían subestimado gravemente el ingenio y la determinación de la raza humana. La fuerza oculta de la Tierra. En las profundidades del espacio del dominio, la noticia de la inminente invasión de la Tierra se extendió como la pólvora. Las especies clientes del dominio susurraban entre sí sobre la fácil victoria que se avecinaba. Después de todo, ¿cómo podría un planeta atrasado y primitivo esperar hacer frente al poderío del dominio galáctico? Pero en las profundidades de la superficie de Marte, las fuerzas de la Tierra se preparaban para tender su trampa. En vastos hangares subterráneos, poderosas naves de guerra zumbaban con energía apenas contenida. Sus cascos estaban blasonados con los emblemas de la flota de defensa terrana. Estas elegantes naves representaban el pináculo de la ingeniería humana, forjadas a partir del conocimiento obtenido de décadas de estudio de la tecnología alienígena. En el puente del TDS Resilience, la almirante Vázquez se erguía, con la mirada fija en las pantallas tácticas que la rodeaban. La tripulación del puente trabajaba con tranquila eficiencia, haciendo los preparativos finales para la batalla que se avecinaba. Almirante, tenemos confirmación de todas las naves, informó el comandante Lee. La flota está lista para desplegarse a su orden. Vázquez asintió, un brillo feroz en sus ojos. Y nuestros aliados en Luna, la red de defensa lunar está totalmente operativa. Confirmó Lee. Están listos para proporcionar apoyo una vez que entremos en combate con el enemigo. Oculta bajo la superficie de la luna de la Tierra, la red de defensa lunar era otra maravilla del ingenio humano. Una red de inmensos cañones de riel y baterías de misiles. La red estaba diseñada para hacer llover una potencia de fuego devastadora sobre cualquier fuerza hostil que amenazara a la Tierra. Vázquez se permitió una pequeña sonrisa. El dominio pensaba que se enfrentaba a una especie primitiva e indefensa. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Cuando la flota del dominio salió de la velocidad de la luz en los límites del sistema solar de la Tierra, el Lord Comandante Craxus se sorprendió al no ver signos inmediatos de resistencia. Quizás los humanos eran aún más atrasados de lo que sugería su informe. Puede que ni siquiera fueran conscientes de la presencia de la flota. Comandante, estoy detectando algunas lecturas de energía inusuales desde el cuarto planeta, informó uno de los oficiales de sensores del emperador, frunciendo el ceño ante su consola. Craxus miró la lectura, despreocupado. Probablemente solo sea alguna actividad geotérmica. Nada de qué preocuparse. Pero a medida que las naves del dominio se acercaban a la Tierra, la verdadera naturaleza de esas lecturas de energía se hizo evidente. Con un repentino destello cegador, docenas de naves de guerra surgieron de bases ocultas en Marte y Luna, con sus armas ya fijadas en la flota enemiga que se aproximaba. En el puente del emperador, las alarmas sonaron mientras el oficial de sensores gritaba con incredulidad. Comandante, múltiples contactos lanzándose desde el cuarto planeta y la luna de los humanos, sus naves de guerra y su tecnología. No se parece a nada que hayamos visto antes. Craxus se aferró a los brazos de su silla de mando, sus nudillos blanqueándose. Esto no era posible. Los primitivos no podían tener tecnología que rivalizara con la del dominio. Tenía que ser algún tipo de truco. Todas las naves, ataquen al enemigo, rugió Craxus. Destruyanlos por completo. Pero cuando las naves del dominio abrieron fuego, sus disparos fueron desviados por barreras de energía resplandecientes que parecían deformar el propio espacio. Las naves humanas se movían y esquivaban con una agilidad imposible, devolviendo el fuego con armas que atravesaban los escudos del dominio como si fueran de papel. En el puente del Resilience, la almirante Vázquez observaba la batalla desarrollarse con sombría satisfacción. La flota de defensa terrana se mantenía firme contra lo mejor del dominio, gracias a las maravillas tecnológicas que habían desarrollado en secreto. Pero Vázquez sabía que esto era solo el principio. El comandante del dominio no aceptaría la derrota tan fácilmente.
Tenía que terminar esta batalla rápidamente antes de que el enemigo pudiera desplegar todo su poder. Todas las naves, concentren el fuego en la nave insignia del dominio. Ordenó Vázquez. Necesitamos eliminar a su comandante y sumir a su flota en el desorden. Mientras las naves humanas centraban su ataque en el emperador, Craxus solo podía observar con incredulidad cómo su poderosa nave de guerra se doblaba bajo el ataque. Las consolas explotaron y las luces parpadearon mientras los sistemas de la nave fallaban uno por uno. Imposible, murmuró Craxus, con los ojos muy abiertos por el shock. ¿Cómo podían los primitivos poseer tal poder? En ese momento, mientras su nave ardía a su alrededor, Craxus se dio cuenta de la terrible verdad. El dominio galáctico había subestimado gravemente la fuerza y el ingenio de la raza humana, y ese error les costaría muy caro. La flota de defensa terrana. Mientras la flota del dominio se tambaleaba por la inesperada furia del contraataque humano, la almirante Vázquez sabía que había llegado el momento de desatar todo el poder de la flota de defensa terrana. Con un gesto a su oficial de comunicaciones, dio la orden que cambiaría el rumbo de la batalla. Inicien la operación Aegis, ordenó Vázquez. Abran los astilleros Olympus. En las profundidades de la superficie de Marte, antiguas puertas alienígenas que habían permanecido inactivas durante milenios se abrieron, revelando el verdadero alcance de la fuerza oculta de la humanidad. De los vastos astilleros subterráneos de Olympus Mons, una segunda oleada de naves de guerra humanas irrumpió, sus cascos brillando con aleaciones avanzadas y erizados de poderosas armas. Estas eran las naves que la Tierra había mantenido en reserva, el producto de décadas de ingeniería inversa e innovación. Construidas con tecnología que superaba con creces cualquier cosa que el dominio hubiera encontrado, eran el as secreto que la humanidad había estado esperando para jugar. En el puente del emperador, el Lord Comandante Craxus solo podía observar con incredulidad cómo sus sensores se iluminaban con innumerables contactos nuevos. La flota humana parecía haberse duplicado en tamaño en un instante, y los recién llegados eran aún más formidables que la primera oleada. Imposible, susurró Craxus, con los ojos muy abiertos por el shock. ¿De dónde salieron? ¿Cómo pudieron los primitivos construir tantas naves sin que lo supiéramos? Pero no había tiempo para preguntas. La flota terrana ya se movía para atacar, sus armas fijándose en las naves del dominio con una precisión infalible. En el espacio de unos pocos latidos, el rumbo de la batalla había cambiado, y la una vez poderosa fuerza del dominio se encontró luchando por su supervivencia contra un enemigo que habían subestimado gravemente. En el corazón de la flota terrana, el TDS Resilience lideraba la carga, sus avanzados escudos ignorando el fuego desesperado del dominio. En el puente, la almirante Vázquez observaba la batalla desarrollarse con sombría satisfacción, sus ojos fijos en las pantallas tácticas. Almirante, la nave insignia del dominio está sufriendo graves daños, informó el comandante Lee, con una nota de triunfo en su voz. Sus escudos están fallando y sus armas están fuera de línea. Vázquez asintió, su mirada nunca abandonando las pantallas. Presionen el ataque. Necesitamos eliminar a su comandante y sumir a su flota en el desorden. Mientras el Resilience y sus naves hermanas vertían fuego sobre el lisiado emperador, el Lord Comandante Craxus solo podía observar con desesperación cómo su una vez invencible nave de guerra se desmoronaba a su alrededor. Las consolas explotaron y los mamparos se doblaron, los sistemas de la nave fallando uno por uno bajo el implacable ataque. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró Craxus, sus manos apretándose en puños. «Somos el dominio galáctico. Hemos conquistado 1000 mundos. ¿Cómo pueden estos primitivos derrotarnos?» Pero incluso mientras hablaba, Craxus sabía la respuesta. Los humanos habían superado al dominio, no por pura cantidad o fuerza bruta, sino por el poder de su ingenio y determinación. Habían tomado la tecnología de los conquistadores de la galaxia y la habían vuelto contra ellos, creando naves y armas que superaban cualquier cosa que el dominio hubiera visto jamás. Cuando los escudos del emperador finalmente colapsaron y la nave comenzó a desintegrarse, Craxus solo pudo cerrar los ojos y esperar el final. Había sido vencido por un enemigo que había subestimado, y ahora pagaría el precio de su arrogancia. Pero incluso mientras la flota del dominio caía en el caos y el desorden, la almirante Vázquez sabía que la batalla estaba lejos de terminar,
el dominio no se tomaría esta derrota a la ligera, y sin duda regresarían con una fuerza aún mayor para aplastar a los advenedizos humanos. Pero por ahora, al menos, la Tierra había mostrado a la galaxia el verdadero alcance de su fuerza oculta. La flota de defensa terrana había demostrado que la humanidad era una fuerza a tener en cuenta y que el reinado de conquista del dominio galáctico ya no era indiscutible. Mientras la última de las naves del dominio huía del campo de batalla, la almirante Vázquez se permitió una pequeña sonrisa de triunfo. El día se había ganado, pero la guerra apenas comenzaba, y la Tierra necesitaría cada ápice de su ingenio y determinación para prevalecer contra todo el poder del dominio galáctico. Mentes conectadas. Tras la asombrosa victoria de la flota de defensa terrana sobre las fuerzas del dominio, la almirante Vázquez sabía que tenían poco tiempo para dormirse en los laureles. El dominio sin duda se estaría reagrupando, preparándose para contraatacar con una fuerza aún mayor. Para tener una oportunidad contra todo el poder del Imperio Galáctico, la Tierra necesitaría usar todas las herramientas a su disposición. Y una de las herramientas más poderosas del arsenal humano era la tecnología de interfaz neuronal que permitía a las tripulaciones de las naves terranas fusionar sus mentes con las inteligencias artificiales de la nave. Al combinar la intuición y la creatividad humanas con la potencia de procesamiento bruta de la CIA, las naves terranas podían reaccionar a la velocidad del rayo y coordinar sus acciones con una precisión asombrosa. En el puente del TDS Resilience, la almirante Vázquez observaba cómo su tripulación se ponía los elegantes y ajustados trajes que les permitían interactuar con los sistemas de la nave. A medida que los enlaces neuronales se activaban, podía sentir el familiar torrente de información inundando su mente, los sensores y las armas de la nave convirtiéndose en extensiones de su propio cuerpo. A su alrededor, la tripulación del puente se movía con gracia fluida, sus movimientos perfectamente sincronizados mientras trabajaban juntos para monitorear los sistemas de la nave y coordinarse con el resto de la flota. Con sus mentes fusionadas con la CIA, podían procesar grandes cantidades de datos y tomar decisiones en una fracción de segundo que ningún humano podría igualar. Pero incluso mientras la flota terrana se preparaba para la siguiente fase de la batalla, la almirante Vázquez sabía que necesitaban más que solo tecnología avanzada para derrotar al dominio. Necesitaban inteligencia, una forma de anticipar los movimientos del enemigo y explotar sus debilidades. Ahí es donde entraba en juego el proyecto Prometeo. Durante meses, los agentes de inteligencia terranos habían estado trabajando para infiltrarse en la red de comunicaciones del dominio utilizando herramientas de piratería avanzadas e ingeniería social para obtener acceso a los secretos mejor guardados del imperio. Y ahora, mientras el Resilience y sus naves hermanas se reagrupaban y se preparaban para el siguiente enfrentamiento, un pequeño equipo de agentes se preparaba para poner en acción el proyecto Prometeo. En una habitación con poca luz en las profundidades del Resilience, la teniente Samira Patil y su equipo de hackers trabajaban furiosamente en sus consolas, con los ojos fijos en los flujos de datos que se desplazaban por sus pantallas. Habían logrado penetrar en la red de comunicaciones del dominio. Pero ahora venía la parte difícil. Encontrar la información que necesitaban para dar a la flota terrana una ventaja en la próxima batalla. Creo que tengo algo, dijo Samira de repente, su voz tensa por la emoción. Parece un conjunto de códigos de comando del dominio. Si podemos descifrarlos, podríamos interceptar sus comunicaciones y obtener inteligencia en tiempo real sobre sus movimientos. El líder de su equipo, un veterano canoso llamado Marcus, se inclinó sobre su hombro para estudiar los datos. Buen trabajo, Samira. Pero tenemos que movernos rápido. El dominio sin duda cambiará sus códigos tan pronto como se den cuenta de que hemos violado su red. Durante horas, el equipo trabajó febrilmente para descifrar los códigos del dominio. Sus mentes y máquinas trabajando en perfecta armonía. Y entonces, justo cuando comenzaban a perder la esperanza, lo lograron. «Lo tengo», exclamó Samira, con los ojos muy abiertos por la emoción. «Los códigos son nuestros. Estamos dentro». A medida que los hackers comenzaron a analizar las comunicaciones interceptadas del dominio, comenzó a surgir una imagen de los planes del enemigo. El comandante del dominio, tambaleándose por su derrota a manos de la flota terrana, se preparaba para lanzar un asalto total contra la Tierra,
reuniendo todas las naves y armas a su disposición para aplastar a los advenedizos humanos de una vez por todas. Pero ahora, armados con los códigos de comando robados y la inteligencia en tiempo real que proporcionaban, la flota terrana tenía la oportunidad de cambiar las tornas a su enemigo. Podían anticipar cada movimiento del dominio, explotar sus debilidades y atacar donde menos lo esperaban. Mientras la almirante Vázquez escuchaba el informe de los hackers, una sonrisa sombría cruzó su rostro. El dominio había subestimado el ingenio humano una vez antes, y les había costado caro. Ahora, con el poder de la interfaz neuronal y los códigos de comando robados a su disposición, la flota terrana les mostraría el verdadero significado de la determinación humana. El crepúsculo del dominio. Mientras la flota terrana se movía para interceptar a la armada del dominio que se aproximaba, la almirante Vázquez sabía que los códigos de comando robados eran la clave de la victoria. Con la capacidad de anticipar cada movimiento del enemigo, las naves humanas podían atacar con precisión y un efecto devastador. En el puente del TDS Resilience, Vázquez observaba cómo la flota del dominio emergía de la curvatura. Sus naves dispuestas en una formación masiva que parecía extenderse por las estrellas. Pero incluso mientras el enemigo se movía para atacar, las naves terranas ya estaban en movimiento, sus tripulaciones con enlaces neuronales trabajando en perfecta unión para ejecutar una serie de maniobras ultrarrápidas. Usando los códigos robados, los hackers humanos habían podido penetrar en la red de comunicaciones del dominio, inundando sus canales con órdenes falsas y señales contradictorias. La confusión y el caos comenzaron a extenderse por la flota enemiga mientras las naves rompían la formación y los comandantes luchaban por dar sentido a la información contradictoria. Y entonces la flota terrana atacó. Guiadas por la inteligencia obtenida de las propias comunicaciones del dominio, las naves humanas apuntaron a los puntos débiles del enemigo con precisión quirúrgica. Poderosas armas de energía atravesaron los escudos del dominio mientras enjambres de ágiles drones de ataque se lanzaban a través de sus formaciones, eliminando sistemas clave y sembrando más caos. En el puente del emperador, el Lord Comandante Craxus solo podía observar con incredulidad cómo su una vez poderosa flota comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Los humanos parecían anticipar cada uno de sus movimientos, contrarrestando sus estrategias con una precisión asombrosa. Era como si estuvieran leyendo sus propios pensamientos. Desesperado por recuperar el control de la situación, Craxus ladró órdenes a sus subordinados, exigiendo que reunieran sus fuerzas y aplastaran la resistencia humana. Pero incluso mientras hablaba, podía sentir una creciente sensación de duda y miedo apoderándose de su mente. Estos primitivos, estos humanos, no se parecían a ningún enemigo que el dominio hubiera enfrentado antes. Luchaban con una tenacidad e ingenio que desafiaban todas las expectativas. Sus naves y armas, un testimonio de su ingenio y determinación. El crepúsculo del dominio. Mientras la flota terrana se movía para interceptar a la armada del dominio que se aproximaba, la almirante Vázquez sabía que los códigos de comando robados eran la clave de la victoria. Con la capacidad de anticipar cada movimiento del enemigo, las naves humanas podían atacar con precisión y un efecto devastador. En el puente del TDS Resilience, Vázquez observaba cómo la flota del dominio emergía de la curvatura, sus naves dispuestas en una formación masiva que parecía extenderse por las estrellas. Pero incluso mientras el enemigo se movía para atacar, las naves terranas ya estaban en movimiento. Sus tripulaciones con enlaces neuronales trabajando en perfecta unión para ejecutar una serie de maniobras ultrarrápidas. Usando los códigos robados, los hackers humanos habían podido penetrar en la red de comunicaciones del dominio, inundando sus canales con órdenes falsas y señales contradictorias. La confusión y el caos comenzaron a extenderse por la flota enemiga mientras las naves rompían la formación y los comandantes luchaban por dar sentido a la información contradictoria. Y entonces la flota terrana atacó. Guiadas por la inteligencia obtenida de las propias comunicaciones del dominio, las naves humanas apuntaron a los puntos débiles del enemigo con precisión quirúrgica. Poderosas armas de energía atravesaron los escudos del dominio mientras enjambres de ágiles drones de ataque se lanzaban a través de sus formaciones, eliminando sistemas clave y sembrando más caos. En el puente del emperador,
El Lord Comandante Craxus solo podía observar con incredulidad cómo su una vez poderosa flota comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Los humanos parecían anticipar cada uno de sus movimientos, contrarrestando sus estrategias con una precisión asombrosa. Era como si estuvieran leyendo sus propios pensamientos. Desesperado por recuperar el control de la situación, Craxus ladró órdenes a sus subordinados, exigiendo que reunieran sus fuerzas y aplastaran la resistencia humana. Pero incluso mientras hablaba, podía sentir una creciente sensación de duda y miedo apoderándose de su mente. Estos primitivos, estos humanos, no se parecían a ningún enemigo que el dominio hubiera enfrentado antes. Luchaban con una tenacidad e ingenio que desafiaban todas las expectativas. Sus naves y armas, un testimonio de su ingenio y determinación. A medida que la batalla avanzaba, las pérdidas del dominio aumentaban. Las naves se salían de formación, sus cascos destrozados por el implacable asalto de la flota terrana. Cápsulas de escape y escombros cubrían el campo de batalla. Un sombrío testimonio de la destrucción causada por manos humanas. Y en el corazón del caos, el TDS Resilience aprovechó su ventaja. Su tripulación trabajaba en perfecta armonía para superar en maniobras y en combate al enemigo en todo momento. En el puente, la almirante Vázquez sintió una feroz oleada de orgullo mientras observaba a su gente en acción. Sus mentes y cuerpos fusionados con los sistemas de la nave en una exhibición de simbiosis humano-máquina que era tan hermosa como mortal. Pero incluso cuando el rumbo de la batalla se inclinaba a favor de la Tierra, Vázquez sabía que la lucha estaba lejos de terminar. El comandante del dominio, desesperado y enfurecido, estaba reuniendo sus fuerzas restantes para un asalto final devastador. Una enorme firma de energía floreció en los sensores del Resilience cuando el arma principal del emperador comenzó a cargarse, su objetivo claro, la propia Tierra. En ese momento, Vázquez supo lo que tenía que hacer. La flota terrana tenía que mantener la línea, ganar tiempo para que las defensas planetarias de la Tierra se activaran. Y el Resilience sería la punta de lanza de esa defensa, el escudo inquebrantable que se interpondría entre la humanidad y la aniquilación. Todas las naves formen en el Resilience, ordenó Vázquez, su voz tranquila y firme incluso cuando el peso del momento la abrumaba. Nos plantamos aquí. Mantendremos la línea sin importar el costo. Mientras las maltrechas pero valientes naves de la flota de defensa terrana se colocaban en posición, Vázquez sintió una profunda sensación de resolución apoderarse de ella. Este era el momento para el que la Tierra se había estado preparando, la prueba definitiva del ingenio y la determinación humanos. El dominio había buscado conquistar y subyugar, doblegar la galaxia a su voluntad mediante la fuerza bruta y el terror. Pero los humanos les habían mostrado un camino diferente, una forma de fuerza a través de la unidad y la innovación. Y ahora, con el destino de su mundo pendiendo de un hilo, mostrarían a la galaxia el verdadero significado del coraje. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar, y el Resilience y su tripulación estarían en la vanguardia, listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Por el bien de la Tierra, por el bien de todos aquellos que llamaban hogar al planeta azul, lucharían hasta el último aliento y más allá. El crepúsculo del dominio había llegado, y el amanecer de una nueva era estaba a punto de comenzar, y la Tierra estaría allí para recibirlo, valiente e intacta, un faro brillante de esperanza y desafío en una galaxia demasiado tiempo envuelta en la oscuridad. Triunfo terrano. Mientras la flota del dominio se posicionaba para su asalto final, los cielos sobre la Tierra se llenaron con la energía resplandeciente de las plataformas de defensa orbital del planeta que se activaban. Vastas matrices de cañones de riel y armas de energía giraron para enfrentar la amenaza que se aproximaba, sus sistemas de puntería vinculados con las redes neuronales de las naves terranas en órbita. En el puente del TDS Resilience, la almirante Vázquez observaba cómo las naves del dominio comenzaban a cargar sus armas. Los códigos de comando robados le daban una visión en tiempo real de los movimientos del enemigo. Sabía que la batalla que se avecinaba sería la más dura hasta el momento, una lucha desesperada por la supervivencia contra un enemigo que había sido acorralado. Pero incluso mientras la flota del dominio se acercaba, Vázquez podía ver el miedo y la incertidumbre en sus movimientos. El implacable asalto de la flota humana había afectado gravemente la moral del enemigo,
y la pérdida de su nave de mando había sumido sus filas en el desorden. Todas las naves, prepárense para atacar, ordenó Vázquez, su voz firme y tranquila. Concentren el fuego en los elementos de vanguardia del enemigo. Necesitamos desbaratar su formación y mantenerlos desequilibrados. Mientras las naves terranas se movían a posición de ataque, las plataformas de defensa orbital abrieron fuego, enviando una tormenta de proyectiles y rayos de energía a través de la flota del dominio. Las naves enemigas se tambalearon bajo el ataque, sus escudos brillando y fallando mientras luchaban por devolver el fuego. Y entonces las naves terranas se unieron a la refriega, sus armas sumándose al torbellino de destrucción. Las tripulaciones con enlaces neuronales trabajaban en perfecta unión, sus naves moviéndose con una fluidez y precisión que ninguna tripulación orgánica podría igualar. Enjambres de drones de ataque se lanzaron a través de la formación del dominio, eliminando sistemas clave y sembrando el caos a su paso. El Resilience y sus naves hermanas aprovecharon su ventaja, vertiendo fuego en las filas enemigas, incluso mientras esquivaban ágilmente los desesperados contraataques del dominio. En el puente del emperador, el Lord Comandante Craxus solo podía observar con desesperación cómo su flota se desmoronaba a su alrededor. Los humanos lo habían superado en todo momento. Sus códigos de comando robados y sus tripulaciones neuronales les daban una ventaja insuperable. Y ahora, con su nave lisiada y sus fuerzas en desorden, Craxus sabía que el final estaba cerca. El dominio había subestimado a los humanos, los había considerado débiles y primitivos. Pero ahora, mientras observaba a la flota terrana desmantelar sistemáticamente la suya, se dio cuenta de la verdadera profundidad de su error. Estos humanos no eran débiles. Eran fuertes, más fuertes que cualquier enemigo que el dominio hubiera enfrentado jamás. Y su fuerza no provenía de los números o la fuerza bruta, sino de su voluntad indomable, su espíritu inquebrantable. Mientras la última de sus naves caía en silencio, Craxus inclinó la cabeza en señal de derrota. El dominio había sido vencido, no por una tecnología superior o una fuerza abrumadora, sino por la pura determinación e ingenio de una especie que una vez habían despreciado como indigna de su atención. En el puente del Resilience, la almirante Vázquez dejó escapar un largo y lento suspiro mientras la última de las naves del dominio se rendía. La batalla se había ganado, pero a un costo terrible. La flota terrana había sufrido grandes pérdidas, y los restos de las naves destruidas cubrían el campo de batalla como un sombrío testimonio del precio de la victoria. Pero incluso mientras lloraba a los caídos, Vázquez sabía que su sacrificio no había sido en vano. La Tierra estaba a salvo, su gente libre para trazar su propio rumbo entre las estrellas, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La derrota del dominio enviaría ondas de choque por todo el universo conocido a medida que las razas clientes y los mundos conquistados se enteraran de los advenedizos humanos que habían puesto de rodillas al poderoso imperio. Algunos buscarían aliarse con la Tierra, ansiosos por compartir la fuerza y el ingenio humanos. Otros verían la victoria terrana con miedo y sospecha, recelosos del nuevo poder que había surgido en el escenario galáctico. Pero una cosa era cierta. La era del dominio había terminado, y una nueva era estaba amaneciendo. Una era en la que la Tierra ocuparía el lugar que le correspondía entre las grandes potencias de la galaxia. Ya no se contentaría con esconderse en las sombras. Mientras Vázquez miraba las estrellas, sintió una sensación de orgullo y propósito crecer dentro de ella. El camino por delante no sería fácil, y sin duda habría nuevos desafíos y amenazas que enfrentar. Pero la Tierra había demostrado estar a la altura de la tarea, y sabía que su gente se levantaría para enfrentar lo que viniera. Primer contacto en la oscuridad. La alerta de emergencia atravesó la calma habitual de la estación de monitoreo del espacio profundo Sierra, ubicada en lo alto de los Andes chilenos. Sarah Chen, analista principal de señales, se enderezó de un salto en su silla, su taza de té olvidada enfriándose junto a su pantalla holográfica. La señal no se parecía a nada que hubiera visto antes. Un patrón complejo de fluctuaciones cuánticas que desafiaba la comprensión actual de la física de la Tierra. Dr. Roberts, llamó, su voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Creo que necesita ver esto. El Dr. Marcus Roberts, el director de la estación, se apresuró desde su oficina,
su rostro curtido, marcado por décadas de buscar en las estrellas, surcado por la concentración mientras estudiaba las lecturas. ¿Cuánto tiempo lleva llegando esto? 17 minutos, respondió Sara, mostrando los datos de detección inicial. No es ruido aleatorio, y definitivamente no es uno de los nuestros. La intensidad de la señal por sí sola señaló las lecturas de energía, que estaban fuera de sus escalas normales. El patrón se repetía cada 8 segundos, demasiado preciso para ser natural. Mientras observaban, la firma cuántica cambió, casi como si se estuvieran adaptando, susurró el Dr. Roberts. Están ajustando su transmisión para que coincida con nuestras capacidades de detección. En cuestión de horas, la estación bullía de actividad. Los principales astrofísicos y criptógrafos del mundo se conectaron virtualmente, todos concentrados en descifrar lo que rápidamente se estaba convirtiendo en la señal más importante de la historia de la humanidad. El patrón había estado cambiando, de hecho, volviéndose más accesible a la tecnología de la Tierra con cada iteración. La doctora Elina Santos, una especialista en computación cuántica de Brasil, fue la primera en reconocer las constantes matemáticas entretejidas en la señal. Miren, explicó, destacando secuencias en la pantalla compartida. Están usando constantes físicas universales como base. La constante de Planck, la velocidad de la luz, los números primos. Es un lenguaje basado en la física misma. Siguieron 3 días de intenso trabajo con el equipo global trabajando en turnos para decodificar el mensaje. Cuando finalmente llegó el avance, no fue del ordenador cuántico más potente ni de la IA más avanzada. Provino de Jaime Parker, un estudiante de posgrado que había estado haciendo recados de café para los científicos principales. ¿Y si lo estamos pensando demasiado?, sugirió durante una sesión nocturna. Claramente están tratando de hacer esto más fácil de entender para nosotros. Tal vez deberíamos buscar la interpretación más simple posible. Su enfoque resultó correcto. En cuestión de horas, el mensaje comenzó a tomar forma y su contenido envió ondas de choque a través de la comunidad científica. Una flota de refugiados de más de 300 naves que transportaban a casi 1 millón de almas estaba varada justo más allá de la órbita de Neptuno. Sus núcleos de propulsión cuántica estaban fallando y sus sistemas de soporte vital funcionaban con energía de emergencia. Pero fue la siguiente parte del mensaje la que realmente sorprendió a todos. La flota había pasado por 11 civilizaciones avanzadas en su viaje. Cada una capaz de ayudarlos. Cada una los había rechazado, citando restricciones de recursos o complicaciones políticas. Se estaban comunicando con la Tierra como último recurso. Aunque sus escaneos mostraban que la humanidad ni siquiera había logrado viajes interplanetarios de rutina todavía. Cuando el Consejo de Seguridad de la ONU convocó una sesión de emergencia para discutir la situación, el debate fue sorprendentemente breve. A pesar de las limitaciones tecnológicas de la humanidad, la votación para intentar un rescate fue unánime. La respuesta que enviaron fue simple. Los escuchamos. Puede que no tengamos su tecnología, pero encontraremos una manera. Aguanten. La respuesta de los alienígenas llegó más rápido esta vez. Su transmisión ahora perfectamente calibrada para los receptores de la Tierra. El mensaje contenía especificaciones técnicas de los propulsores cuánticos de sus naves junto con una nota de disculpa explicando que no esperaban mucho dado el nivel de desarrollo de la Tierra. Solo esperaban que los humanos pudieran ver algo que sus propios expertos habían pasado por alto. El Dr. Robert sonrió mientras leía las especificaciones. No tienen idea de lo que están a punto de aprender sobre el ingenio humano, ¿verdad? Sara estudió las complejas ecuaciones cuánticas que describían los propulsores alienígenas. Señor, han estado viendo este problema a través del lente de su tecnología avanzada, explicó. Pero a veces las mejores soluciones son las más simples. Consígame a todos los ingenieros mecánicos, metalúrgicos y físicos prácticos que podamos encontrar. Creo que la humanidad está a punto de sorprender a la galaxia. Mientras se hacía el llamado en toda la Tierra para expertos en ciencia de materiales, ingeniería mecánica y física práctica, nadie se dio cuenta todavía de que esta crisis se convertiría en el momento crucial en que la humanidad demostró que el verdadero avance no se mide solo por la sofisticación tecnológica,
sino por la voluntad de abordar desafíos aparentemente imposibles con determinación, creatividad y corazón. La primera fase de la mayor misión de rescate de la humanidad estaba a punto de comenzar y cambiaría a ambas civilizaciones para siempre. Soluciones en la simplicidad. El Centro de Ingeniería Avanzada de Houston bullía a las 3 de la mañana cuando Maya Patel hizo su descubrimiento. Rodeada de proyecciones holográficas de los esquemas del propulsor cuántico alienígena, la veterana ingeniera de materiales comenzó a reír. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó el Dr. Cheney, levantando la vista de sus cálculos de mecánica cuántica. Maya señaló los complejos diagramas que flotaban a su alrededor. Llevamos días mirando la mecánica cuántica tratando de entender su tecnología avanzada. Pero miren esto. Destacó una sección de la carcasa del propulsor. Su problema no es cuántico en absoluto. Es tan básico como un bloque de motor agrietado. Los propulsores cuánticos alienígenas eran obras maestras de la física avanzada, manipulando fuerzas subatómicas de maneras que la ciencia humana apenas comenzaba a teorizar. Pero sus carcasas, las estructuras físicas que contenían estas increíbles fuerzas, estaban fallando debido a la fatiga básica del material. A medida que más ingenieros estudiaban los hallazgos de Maya, la ironía se hizo evidente. La civilización alienígena se había centrado tanto en la mecánica cuántica y la física teórica que habían descuidado la ciencia fundamental de los materiales. Podían manipular campos cuánticos, pero habían olvidado la importancia de la integridad estructural básica. La primera videoconferencia con el ingeniero jefe de la flota alienígena, Bex, fue memorable. El alto ser de piel plateada escuchó pacientemente mientras Maya explicaba sus hallazgos, sus 4 ojos parpadeando en el equivalente de confusión de su especie. «¿Está sugiriendo», dijo Bex lentamente, «que nuestras fallas en el propulsor cuántico se deben a la fatiga del metal?» «Exactamente», respondió Maya, sosteniendo un trozo de acero especialmente tratado. «Sus teorías cuánticas son perfectas, pero están tratando de contener plasma caliente como una estrella con materiales que no pueden soportar la tensión. Es como construir un reactor de fusión dentro de una caja de cartón». La piel de los ingenieros alienígenas cambió de color, su versión de la vergüenza. «No hemos considerado la ciencia de los materiales un campo de estudio relevante durante 3 siglos. Nuestro enfoque ha estado completamente en la manipulación de la energía y la mecánica cuántica». El Dr. Wei intervino. «A veces, las soluciones más elegantes son las más simples. Hemos desarrollado una nueva aleación que debería ser capaz de soportar las tensiones cuánticas. No es tan avanzada como su tecnología cuántica, pero es exactamente lo que necesitan». Las pruebas del prototipo tuvieron lugar en una instalación construida apresuradamente en el desierto de Nevada. La nueva aleación, apodada acero cuántico, combinaba la metalurgia más avanzada de la Tierra con los conocimientos obtenidos del estudio de la tecnología alienígena. Fue una fusión perfecta de la ingeniería práctica humana y la ciencia teórica alienígena. Cuando comenzaron las primeras pruebas, incluso los escépticos guardaron silencio. La cámara de pruebas, construida para simular las condiciones dentro de un propulsor cuántico, sometió al nuevo material a fuerzas que habrían vaporizado los metales convencionales. El acero cuántico resistió. Hora tras hora, las pruebas continuaron. El material no solo sobrevivió, sino que prosperó. La estructura atómica de la aleación parecía fortalecerse bajo las tensiones cuánticas, creando una matriz autorreforzante que teóricamente podría durar siglos. La siguiente transmisión de Bex mostró a todo su equipo de ingeniería apiñado alrededor de la pantalla. «Esto no tiene precedentes», admitieron. «Nunca imaginamos que una solución pudiera provenir de principios de ingeniería tan fundamentales. Pero el verdadero desafío aún estaba por delante. La Tierra necesitaría producir suficiente acero cuántico para reparar más de 300 naves masivas, y tendrían que averiguar cómo entregarlo a una flota varada más allá de Neptuno. El llamado se hizo a nivel mundial. Las acerías desde Pittsburgh hasta Shanghái comenzaron a reequipar sus operaciones. Metalúrgicos y trabajadores de fábricas hicieron turnos dobles. Un esfuerzo de fabricación global como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial se puso en marcha. En la India,
Las antiguas tradiciones de fabricación de acero se combinaron con la tecnología moderna para ayudar a refinar el proceso de producción. Los expertos en robótica japoneses desarrollaron nuevas técnicas de soldadura automatizada específicamente para trabajar con la nueva aleación. Las operaciones mineras brasileñas trabajaron día y noche para proporcionar los elementos de tierras raras necesarios para las propiedades únicas de los materiales. Maya pasó sus días solucionando problemas de producción y sus noches en videoconferencia con ingenieros alienígenas, enseñándoles principios de ciencia de materiales que su civilización había olvidado generaciones atrás. El intercambio cultural fue en ambos sentidos. Los alienígenas compartieron conocimientos sobre mecánica cuántica que ayudaron a los científicos de la Tierra a comprender mejor cómo optimizar la nueva aleación. Una noche, mientras Maya explicaba la importancia de las técnicas de templado adecuadas a un grupo de aprendices alienígenas, Bex interrumpió con una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Por qué su gente trabaja tan duro para ayudarnos? Preguntaron. No ganan nada con este esfuerzo. Las otras civilizaciones que encontramos exigieron pago o concesiones políticas antes de siquiera considerar ayudar. Maya pensó en los miles de trabajadores en todo el mundo haciendo turnos extra en acerías y refinerías. Pensó en los ingenieros durmiendo en sus laboratorios, en los mineros trabajando horas extras. La cooperación global que lo hacía todo posible. Porque eso es lo que hacen los humanos, respondió simplemente. Cuando alguien necesita ayuda, ayudamos. Todo lo demás son solo detalles. El ingeniero alienígena guardó silencio durante un largo momento antes de responder. Quizás, dijeron lentamente, hemos descubierto algo mucho más valioso que una solución a nuestros problemas de propulsión. Puede que hayamos descubierto cómo es una verdadera civilización. A medida que los primeros envíos de acero cuántico comenzaron a salir de las fábricas de todo el mundo, la humanidad se preparó para la siguiente fase de la misión. Habían resuelto el problema teórico. Ahora venía el desafío práctico, llevar el material a la flota varada y hacer las reparaciones. Y para eso, necesitarían un tipo de experiencia muy diferente, el tipo que viene con manos callosas y décadas de experiencia práctica. La galaxia estaba a punto de aprender que a veces el conocimiento más valioso no se encuentra en ordenadores avanzados o ecuaciones cuánticas, sino en la sabiduría duramente ganada de quienes construyen y reparan cosas con sus propias manos. El toque humano. Jack Martínez se secó el sudor de la frente mientras estudiaba la pantalla holográfica de la carcasa del propulsor cuántico de la nave alienígena. Después de 20 años como maestro soldador en los astilleros de San Diego, nunca imaginó que se estaría preparando para hacer reparaciones en el espacio profundo. ¿Están seguros de enviar trabajadores manuales?, preguntó el coordinador alienígena, Sinra, durante la sesión informativa de la misión. Su tono transmitía una mezcla de confusión y preocupación. Nuestras civilizaciones suelen depender de sistemas de reparación automatizados y mantenimiento impulsado por IA. La comandante Diana Hayes, líder de la misión de rescate de la Tierra, sonrió. Con todo respeto, sus sistemas automatizados no han resuelto este problema. A veces se necesita intuición y experiencia humanas. Cosas que no se pueden programar. La flota de rescate constaba de 30 naves terrestres modificadas, cada una con equipos de soldadores, mecánicos e ingenieros. No eran científicos teóricos ni físicos cuánticos. Eran personas que habían pasado sus vidas trabajando con metal y máquinas. El viaje a la flota alienígena varada duró 3 semanas. Las naves de la Tierra, a pesar de haber sido mejoradas con algo de tecnología alienígena de ingeniería inversa, seguían siendo dolorosamente lentas para los estándares galácticos. Pero el tiempo no se desperdició. En las bodegas de carga convertidas en áreas de entrenamiento, los equipos de reparación practicaron trabajando con el nuevo acero cuántico, perfeccionando sus técnicas en condiciones de gravedad cero simuladas. Jack pasó horas enseñando a los miembros más jóvenes de la tripulación el sutil arte de trabajar con la nueva aleación. Siente el metal, explicó, guiando las manos de un soldador novato. Te dirá lo que necesitas si escuchas con atención. Cuando finalmente llegaron a la flota alienígena, la vista les dejó sin aliento. Naves masivas, cada una más grande que los buques oceánicos más grandes de la Tierra, flotaban en el vacío.
Sus propulsores cuánticos pulsaban débilmente, apenas manteniendo el soporte vital para los millones de refugiados a bordo. El primer intento de reparación sería en una nave exploradora más pequeña. Mientras Jack se ponía su traje espacial especialmente modificado, podía sentir el escepticismo de la tripulación alienígena a través de la ventana de observación. Para ellos, la visión de humanos preparándose para soldar y reparar físicamente su tecnología avanzada debe haber parecido primitiva. Iniciando aproximación, informó Jack mientras maniobraba hacia la carcasa del propulsor dañado. Los nuevos diseños de trajes incorporaban tecnología alienígena para una mejor movilidad, pero las herramientas en sus manos eran fundamentalmente las mismas que usaba en la Tierra, solo modificadas para su uso en el espacio. De cerca, el daño era exactamente lo que habían esperado. Las fuerzas cuánticas habían creado microfisuras por tensión en toda la carcasa. Cualquier sistema automatizado las habría pasado por alto, pero para el ojo experimentado de Jack, eran tan claras como grietas en un parabrisas. Iniciando primer corte, anunció que el cortador de plasma modificado para trabajar con acero cuántico cortaba la sección dañada con precisión. Detrás de él, Roberto y Sara, sus compañeros de equipo, preparaban los paneles de reemplazo. Los alienígenas observaban con fascinación cómo trabajaban los humanos. Había una maestría en sus movimientos que ningún sistema automatizado podría igualar. Las manos de Jack, guiadas por décadas de experiencia, se movían con certeza incluso en el desafiante entorno del espacio. Las lecturas del campo cuántico se están estabilizando, informó uno de los ingenieros alienígenas. La sorpresa era evidente en su voz. La nueva carcasa está conteniendo la energía de manera más eficiente que nuestro diseño original. Hora tras hora, el equipo trabajó. Cuando Jack necesitaba hacer una soldadura difícil en un lugar estrecho, no consultó un ordenador ni ejecutó simulaciones. Simplemente ajustó su posición, recordó desafíos similares que había enfrentado a lo largo de los años y encontró una manera de hacerlo funcionar. Para cuando terminaron la primera reparación, incluso los alienígenas más escépticos estaban convencidos. El propulsor cuántico de la nave exploradora ahora pulsaba con energía renovada. Su carcasa más fuerte que cuando se construyó por primera vez. No lo entiendo, admitió Sinra, estudiando las lecturas. Su tecnología está siglos por detrás de la nuestra. Sin embargo, han logrado lo que nuestros sistemas más avanzados no pudieron. La comandante Hayes señaló a Jack y su equipo mientras regresaban a la nave. La tecnología no lo es todo. La experiencia, la intuición, la capacidad de adaptarse e improvisar. Estas son cualidades humanas que ninguna cantidad de avance puede reemplazar. El éxito de la primera reparación provocó una transformación en la actitud de la flota alienígena. Comenzaron a aprender con entusiasmo de los equipos humanos, redescubriendo el valor del trabajo práctico y el conocimiento práctico. Jóvenes alienígenas se hicieron aprendices de soldadores y mecánicos humanos, aprendiendo habilidades que su civilización había olvidado generaciones atrás. A medida que los equipos de reparación se extendían por toda la flota, cada nave se convirtió en un aula donde dos civilizaciones aprendían una de la otra. Los alienígenas compartieron sus conocimientos teóricos avanzados, mientras que los humanos les enseñaron el valor irreemplazable de la experiencia práctica y la comprensión intuitiva. Una noche, después de un largo turno de reparaciones, Jack se encontró enseñando a un grupo de ingenieros alienígenas cómo sentirlas. Sutiles vibraciones en el metal que indicaban posibles puntos de tensión. Su asombro ante un conocimiento tan básico le hizo sonreír. A veces, les dijo, las cosas más importantes no se pueden medir con instrumentos ni calcular con ordenadores. Tienen que aprenderse a través de la experiencia y transmitirse de persona a persona. A medida que la operación de reparación continuaba, quedó claro que la humanidad no solo estaba salvando a la flota alienígena. Estaban ayudando a una civilización avanzada a redescubrir algo precioso que habían perdido en el camino hacia el avance. El poder del toque humano. La galaxia estaba aprendiendo que el verdadero progreso no se trataba de abandonar las habilidades fundamentales que construyeron la civilización, sino de encontrar el equilibrio perfecto entre el avance y la tradición, entre la tecnología y la sabiduría humana. Enseñando a los maestros, la doctora
Yuki Tanaka estaba en lo que las tripulaciones de la flota de rescate habían apodado la cámara de intercambio, observando cómo soldadores humanos e ingenieros alienígenas trabajaban codo con codo. El gran espacio de trabajo a bordo de la nave insignia alienígena se había convertido en el corazón de un intercambio cultural y tecnológico sin precedentes. Su especie continúa sorprendiéndonos, dijo el oficial científico jefe Kelnar. Sus patrones bioluminiscentes cambiaban en lo que Yuki había aprendido era una expresión de asombro. Pensábamos que les estábamos enseñando sobre tecnología avanzada. Pero en cambio, todos estamos aprendiendo unos de otros, terminó Yuki, sonriendo mientras observaba a Sarah Chen, una mecánica veterana, enseñar a un grupo de aprendices alienígenas cómo templar correctamente el acero cuántico usando una combinación de técnicas tradicionales y manipulación de energía alienígena. La misión de reparación había evolucionado mucho más allá de su alcance original. Lo que comenzó como humanos simplemente reparando propulsores cuánticos dañados se había convertido en un renacimiento de la ingeniería práctica entre la flota alienígena. Jóvenes alienígenas que nunca habían manejado herramientas físicas en sus vidas ahora aprendían con entusiasmo técnicas artesanales de siglos de antigüedad. A cambio, los alienígenas compartieron conocimientos sobre mecánica cuántica y física avanzada que ayudaron a los humanos a comprender mejor los fundamentos teóricos detrás de su trabajo práctico. Fue una síntesis perfecta de teoría y práctica. Observen el cambio de color en el metal. Sarah explicó a sus estudiantes alienígenas. Eso les dice más de lo que cualquier escáner podría. Sus antepasados sabían esto. Encontramos referencias a técnicas similares en sus bases de datos históricas. Los alienígenas se sorprendieron al descubrir que muchas de las técnicas primitivas que los humanos estaban usando habían sido de conocimiento común en su propia civilización, perdidas durante siglos de creciente automatización y dependencia de la IA. En otra sección de la cámara de intercambio, Jack Martínez trabajaba junto a Vex, el ingeniero jefe de la flota alienígena, combinando técnicas de soldadura humanas con manipulación de campos cuánticos. El proceso resultante fue más eficiente que cualquiera de los dos métodos por separado. Es como redescubrir una parte de nosotros mismos que habíamos olvidado, admitió Vex, observando la fusión perfecta de la artesanía humana y la tecnología alienígena. Nos centramos tanto en avanzar más allá de las limitaciones físicas que perdimos el contacto con los principios fundamentales que nos llevaron allí. El intercambio de conocimientos fue más allá de la ingeniería. Los médicos humanos compartieron conocimientos sobre la atención médica práctica que complementaba los sistemas de curación automatizados alienígenas. Los artistas de la Tierra enseñaron a los alienígenas a crear con sus manos, mientras que los músicos alienígenas introdujeron a los humanos en instrumentos que tocaban armonías cuánticas. Un avance se produjo cuando Lisa Wong, una científica de materiales de Singapur, colaboró con investigadores alienígenas para desarrollar una nueva forma de acero cuántico que podía autorrepararse utilizando principios tomados tanto de la metalurgia humana como de la mecánica cuántica alienígena. La clave fue combinar nuestra comprensión de los enlaces moleculares con sus teorías de campo cuántico, explicó Lisa durante una presentación conjunta. Ninguno de los dos enfoques por sí solo habría llevado a este descubrimiento. El éxito de estas colaboraciones llevó al establecimiento de programas de intercambio formales. Los eruditos alienígenas comenzaron a solicitar asignaciones con equipos de reparación humanos. Mientras que los científicos de la Tierra estudiaban con entusiasmo los marcos teóricos alienígenas, quizás el impacto más profundo fue en los niños alienígenas. Habiendo crecido en un mundo de pura automatización, estaban fascinados por las herramientas y técnicas humanas. Surgieron talleres improvisados en toda la flota donde los artesanos humanos enseñaban a los jóvenes alienígenas todo, desde el uso básico de herramientas hasta principios complejos de ingeniería. Mi hija nunca había creado nada con sus propias manos antes, le dijo un padre alienígena a Yuki. Ahora pasa horas aprendiendo lo que ella llama magia antigua, sus técnicas artesanales tradicionales. Dice que le ayuda a comprender mejor la mecánica cuántica. El intercambio fue en ambos sentidos. Los niños humanos a bordo de la flota de rescate aprendieron conceptos matemáticos alienígenas a través de proyectos prácticos, comprendiendo teorías complejas que habían desconcertado a los científicos adultos durante años.
Los niños no tienen ideas preconcebidas sobre lo que es primitivo o avanzado, observó la doctora Tanaka. Simplemente ven diferentes formas de entender el universo. A medida que las reparaciones continuaban en toda la flota, la cámara de intercambio se convirtió en un símbolo de algo más grande que una simple misión de rescate. Representaba el puente entre dos enfoques de la civilización. Uno construido sobre el avance tecnológico puro, el otro manteniendo una conexión con los principios físicos fundamentales. Los alienígenas comenzaron a incorporar talleres de estilo humano en los diseños de sus naves. Mientras que los ingenieros de la Tierra adaptaron los principios cuánticos alienígenas para mejorar las herramientas tradicionales, fue un renacimiento de la innovación, demostrando que el verdadero avance no proviene de abandonar el pasado, sino de construir sobre él. Una noche, mientras Yuki observaba a un grupo de niños humanos y alienígenas trabajando juntos para construir una máquina simple usando tanto herramientas tradicionales como principios cuánticos, Kelnar hizo una observación que capturó el corazón de su colaboración. Pensábamos que éramos avanzados porque habíamos superado las limitaciones físicas, dijeron. Pero su gente nos mostró que el verdadero avance no se trata de dejar las cosas atrás. Se trata de llevar todo hacia adelante juntos, encontrando el equilibrio perfecto entre lo viejo y lo nuevo. A medida que la misión de reparación entraba en sus fases finales, ambas civilizaciones se habían transformado. Los alienígenas habían redescubierto el valor del trabajo práctico y el conocimiento práctico, mientras que los humanos habían obtenido conocimientos que avanzarían su comprensión del universo en siglos. Pero lo más importante, todos habían aprendido que el mayor avance no proviene solo de la tecnología, sino de la sabiduría de saber cuándo abrazar tanto el futuro como el pasado. El legado de dos mundos. 6 meses después de que la primera señal de socorro llegara a la Tierra, la comandante Diana Hayes estaba en la cubierta de observación de la nave insignia alienígena, observando cómo el último propulsor cuántico cobraba vida con renovada potencia. La masiva flota de refugiados, una vez varada y fallando, ahora pulsaba con energía vibrante. Nunca pensé que volvería a ver nuestras naves a plena potencia, dijo el primer almirante Sariel, su piel cristalina brillando de emoción. Pero lo que su pueblo nos ha dado va mucho más allá de motores reparados. La exitosa misión de rescate había evolucionado hacia algo sin precedentes en la historia galáctica. Lo que comenzó como humanos simplemente ayudando a alienígenas varados se había convertido en la base de una profunda asociación entre civilizaciones. En los centros de aprendizaje recién establecidos de la flota, los artesanos humanos trabajaban junto a los científicos alienígenas, creando innovaciones que ninguna de las dos civilizaciones podría haber desarrollado por sí sola. La combinación de la ingeniería práctica de la Tierra y la teoría cuántica alienígena había provocado un renacimiento tecnológico. Miren esto, dijo la doctora Maya Patel, mostrando su último proyecto. Ella y su colega alienígena, Bex, habían desarrollado una nueva forma de ingeniería cuántica que integraba los principios de diseño intuitivo humanos con la teoría alienígena avanzada. Lo llamamos mecánica cuántica práctica, un puente entre nuestros dos enfoques de la ciencia. El impacto se extendió mucho más allá de la tecnología. Se habían establecido programas de intercambio cultural con familias humanas que acogían a jóvenes alienígenas ansiosos por aprender artesanías tradicionales, mientras que las universidades de la Tierra daban la bienvenida a eruditos alienígenas que podían enseñar física cuántica a través de demostraciones prácticas. La noticia de la colaboración se había extendido por toda la galaxia. Otras civilizaciones avanzadas, inicialmente escépticas de la tecnología primitiva de la humanidad, ahora enviaban observadores para estudiar esta asociación única. Observaban con asombro cómo soldadores humanos y físicos cuánticos alienígenas trabajaban codo con codo, cada uno aprendiendo del otro. Recibimos otra solicitud diplomática hoy, le dijo la comandante Hayes a su homólogo alienígena. 3 civilizaciones más quieren establecer programas de intercambio similares con la Tierra. La piel del almirante se onduló con diversión. Finalmente están comenzando a entender lo que aprendimos por las malas. Que el avance no se trata solo de dejar atrás el pasado. Se trata de construir sobre él. En órbita alrededor de Neptuno, había comenzado la construcción de la estación Convergencia,
una instalación permanente donde humanos y alienígenas podrían continuar su trabajo colaborativo. Su diseño reflejaba ambas culturas, talleres prácticos junto a laboratorios cuánticos avanzados. Pero quizás el cambio más profundo fue en cómo ambas civilizaciones se veían a sí mismas ahora. Los alienígenas habían redescubierto el valor de las habilidades prácticas y la artesanía física, incorporando talleres tradicionales en sus naves y estaciones. Mientras tanto, los científicos de la Tierra hicieron avances en física cuántica aplicando principios de ingeniería práctica a problemas teóricos. Mi abuelo era soldador, le dijo un joven aprendiz alienígena a Jack Martins durante su última sesión de entrenamiento. Antes de la era de la automatización, nunca entendí sus historias sobre sentir el metal hasta ahora. Casi perdimos algo precioso en nuestra prisa por avanzar. La flota de refugiados se preparaba para continuar su viaje, pero esta vez no se iban solos. La Tierra había establecido una misión permanente a bordo de sus naves, mientras que varias familias alienígenas habían elegido establecerse en la Tierra como asesores técnicos y embajadores culturales. Una noche, mientras las tripulaciones humanas y alienígenas celebraban la finalización de las reparaciones finales, la doctora Elena Santos se encontró conversando con un grupo de científicos alienígenas sobre el futuro. Pensábamos que los estábamos rescatando, admitió uno de los alienígenas. Pero en realidad, ustedes nos rescataron de nosotros mismos. Habíamos olvidado que la verdadera civilización no se mide solo por la tecnología, sino por la sabiduría de valorar todas las formas de conocimiento. La comandante Hayes miró a la flota, ahora brillando intensamente contra el telón de fondo del espacio. Cada nave reparada representaba no solo un logro técnico, sino un puente entre dos formas de entender el universo. Entonces, ¿qué pasa ahora?, le preguntó al almirante Sariel. El líder alienígena señaló la bulliciosa actividad a su alrededor. Humanos y alienígenas trabajando juntos, compartiendo historias, enseñándose nuevas habilidades. Ahora construimos algo nuevo juntos, algo que toma lo mejor de nuestros dos mundos. Mientras la flota de refugiados se preparaba para partir, llevaban consigo más que solo motores reparados. Llevaban las semillas de un nuevo tipo de civilización, una que honraba tanto la sabiduría práctica del pasado como las posibilidades innovadoras del futuro. Y en la Tierra, mientras los humanos miraban las estrellas con una nueva comprensión, sabían que habían ganado algo mucho más valioso que la tecnología avanzada. Habían ganado aliados que entendían que la mayor fortaleza no radica en abandonar la tradición por el avance, sino en encontrar formas de llevar ambos adelante juntos. La galaxia había aprendido una lección importante. A veces, la civilización más avanzada no es la que tiene la tecnología más sofisticada, sino la que es lo suficientemente sabia como para reconocer que el progreso viene en muchas formas, y la verdadera sabiduría radica en abrazarlas todas. El precio del primer contacto. La nave de guerra clase Centinela Dauntless se materializó en el borde de la expansión de Verón, su estela cuántica perturbando el delicado tejido del espacio-tiempo. La capitana Sarah Chen estaba en la ventana de observación del puente, sus rasgos curtidos reflejados contra el telón de fondo de estrellas desconocidas. La primera nave de guerra de espacio profundo de la humanidad acababa de realizar el salto más largo de la historia registrada, y no tenían idea de lo que les esperaba. Informe de estado, ordenó Chen, su voz firme a pesar de la tensión que se acumulaba en su estómago. Los dedos del teniente Rodríguez danzaron sobre su interfaz holográfica. Todos los sistemas nominales. Capitana, motor cuántico enfriándose como se esperaba. Red de defensa al 98% de eficiencia. Señora, gritó la alférez Park desde la estación de sensores. Su voz era tensa. Estoy detectando múltiples estructuras artificiales en el rumbo 047. Signos de civilización avanzada. Y definitivamente nos están observando. Chen asintió sin sorprenderse. Los protocolos de primer contacto los habían preparado para esta posibilidad, aunque dudaba que cualquier simulación pudiera capturar la gravedad de este momento. El Dauntless representaba la primera incursión de la humanidad más allá de su sistema solar, llevando consigo tanto sus esperanzas como su tecnología militar más avanzada. Múltiples contactos emergiendo de las estructuras, anunció Park.
Tres filosofías de diseño distintas. Creo que hemos tropezado con la disputa fronteriza de alguien. La pantalla principal se iluminó con enjambres de naves alienígenas, sus configuraciones diferentes a cualquier cosa en la base de datos de la Tierra. Se movían con una fluidez casi orgánica, extendiéndose en lo que Chen reconoció como formaciones de contención estándar. Nos están tratando como una amenaza potencial, observó el comandante Hayes, su oficial táctico. Pero están siendo cautelosos, casi nerviosos. Los labios de Chen se curvaron en una ligera sonrisa. El Dauntless podría parecer primitivo a los ojos alienígenas avanzados, pero las apariencias podían engañar. El blindaje cuántico de la nave y los sistemas de manipulación de la gravedad estaban siglos por delante de cualquier cosa que la humanidad hubiera logrado anteriormente, nacidos de un avance que había revolucionado su comprensión de la física. Habrán todas las frecuencias, ordenó Chen. Presentémonos antes de que alguien cometa un error. Pero antes de que su oficial de comunicaciones pudiera cumplir, una enorme oleada de energía surgió de una de las naves alienígenas, un rayo de escaneo, mucho más potente que cualquier cosa para la que sus simulaciones los hubieran preparado, se estrelló contra el casco exterior del Dauntless. Los sistemas de defensa automatizados de la nave reaccionaron al instante. Los campos cuánticos se desplazaron, absorbiendo y redirigiendo la energía sin causar daño al subespacio. Para los sensores alienígenas, parecería como si su escaneo simplemente hubiera pasado a través del espacio vacío. Interesante, reflexionó Chen. Creen que estamos abandonados. Nuestros sistemas de sigilo están funcionando mejor de lo esperado. Las naves alienígenas se volvieron más audaces, acercándose. Sus canales de comunicación se llenaron de lo que la IA de la nave tradujo como charlas emocionadas sobre derechos de salvamento y adquisición tecnológica. Ninguno de ellos parecía darse cuenta de que estaban tratando con una nave tosca, y mucho menos una que llevaba las esperanzas y la dignidad de toda la humanidad. ¿Deberíamos encender nuestros sistemas, capitana?, preguntó Hayes, su mano sobre los controles tácticos. Mostrarles que no somos un casco abandonado. Chen levantó la mano. Un poco de paciencia. Veamos qué hacen primero. A veces, la mejor manera de aprender sobre alguien es observar cómo actúa cuando cree que nadie lo está mirando. A través de la ventana de observación, Chen podía ver tres grupos distintos de naves, cada uno moviéndose con diferentes doctrinas tácticas. El primer grupo, elegante y cristalino, se acercó con precisión militar. El segundo, naves de aspecto orgánico, parecía más cauteloso, manteniéndose a distancia y observando. El tercer grupo, masivo y angular, se posicionó para bloquear cualquier posible ruta de escape. Tres especies diferentes, señaló Chen, todas convergiendo en lo que creen que es tecnología abandonada. Este sector debe ser más complejo de lo que sugirió nuestro sondeo de largo alcance. Las naves alienígenas continuaron su aproximación, sin saber que los sensores pasivos del Dauntless estaban registrando cada uno de sus movimientos, construyendo una base de datos completa de sus capacidades y debilidades. La Tierra necesitaría esta información, ya sea para futuras diplomacias o alternativas. Capitana, gritó Rodríguez, su voz urgente. Se están preparando para lanzar naves de abordaje. Múltiples naves de los tres grupos. Chen se enderezó el uniforme, un hábito de sus años de servicio. Bueno, entonces, creo que es hora de que nos despertemos y digamos hola. Se volvió hacia su tripulación, viendo la misma mezcla de anticipación y determinación en sus ojos que sentía en su corazón. Enciendan todos los sistemas, pero mantengan las armas frías. Mostremos a nuestros nuevos vecinos que la humanidad ha llegado. A medida que el Dauntless cobraba vida, su núcleo cuántico zumbando con poder apenas contenido. Las naves alienígenas se detuvieron en seco. La verdadera naturaleza de la nave se reveló cuando los campos de sigilo cayeron y las firmas de energía brillaron en sus sensores. En ese momento, el equilibrio de poder en la expansión de Verón cambió irreversiblemente. El juego del gato y el ratón había terminado. Ahora venía la verdadera prueba. Si el primer encuentro de la humanidad con la civilización galáctica terminaría en un contacto pacífico o en un conflicto interestelar. De cualquier manera, la capitana Chen sabía que la galaxia nunca volvería a ser la misma.
El disparo de advertencia. El repentino despertar del Dauntless envió ondas de choque a través de las flotas alienígenas. Las lecturas de energía que habían sido completamente invisibles momentos antes ahora brillaban en sus sensores, revelando armas y sistemas defensivos mucho más allá de su comprensión. Están en desorden, informó la alférez Park, monitoreando las reacciones de los alienígenas. Las 3 flotas están cambiando a formaciones defensivas. Las firmas de energía indican que las armas se están cargando. La capitana Chen permaneció tranquila, estudiando la pantalla táctica holográfica que flotaba ante ella. Las naves alienígenas se habían dispuesto en 3 grupos distintos. Las naves cristalinas de lo que ahora identificaban como el Concordato Meridiano, las naves bioorgánicas del colectivo Enjambre y las masivas naves industriales de la hegemonía. Múltiples transmisiones entrantes, anunció el teniente Rodríguez. Todos están tratando de contactarnos a la vez. Póngalos en pantalla dividida, ordenó Chen. La pantalla principal del puente se dividió en 3 secciones, cada una mostrando un comandante alienígena diferente. La vista habría sido impactante meses atrás, pero la tripulación se había entrenado extensamente para este momento. El comandante meridiano, un ser de cristal translúcido y luz, habló primero. Nave desconocida, ha violado el espacio soberano. Su engaño no será tolerado. ¿Engaño?, replicó Chen, su voz firme pero diplomática. Simplemente estábamos observando. Su intento de salvar lo que creían que era una nave abandonada revela más sobre sus intenciones que las nuestras. El comandante de la hegemonía, una entidad masiva con escamas metálicas, interrumpió. Las capacidades de su nave no tienen precedentes. Rindan su tecnología inmediatamente o enfrentarán la aniquilación. Chen se permitió una pequeña sonrisa. Me temo que no puedo hacer eso, pero quizás deberíamos discutir esto civilizadamente. Después de todo, la humanidad está interesada en un contacto pacífico. ¿Humanidad? Los ojos multifacéticos del comandante del Enjambre parpadearon con bioluminiscencia. No tenemos registro de su especie. No lo tendrían, respondió Chen. Somos nuevos en los viajes interestelares. El Dauntless es nuestra primera nave de guerra de espacio profundo. Esta revelación causó una conmoción visible entre los comandantes alienígenas. La idea de que una especie primitiva pudiera producir una tecnología tan avanzada parecía perturbarlos profundamente. El comandante Hayes se inclinó cerca de la silla de Chen. Capitana, están reposicionando sus flotas. Formación de ataque. Chen asintió, habiendo esperado esto. El miedo a menudo conducía a la agresión, especialmente entre las especies espaciales. Lance la sonda, ordenó en voz baja. Una pequeña sonda cuántica se desprendió del casco del Dauntless, invisible para los sensores convencionales. Llevaba el mayor secreto de la humanidad, la capacidad de manipular la gravedad a nivel cuántico, un descubrimiento que había revolucionado su tecnología en solo décadas. La paciencia del comandante de la hegemonía se rompió primero. Suficiente discusión. La tecnología a bordo de su nave no puede permitirse que altere el equilibrio de poder en este sector. ¿Equilibrio de poder? La voz de Chen tenía una nota de acero. Se refiere a su cuidadosamente mantenida superioridad tecnológica sobre las especies menos avanzadas. Notamos los campos de supresión en el borde de este sector. Esta revelación causó otro revuelo entre los comandantes alienígenas. Los campos de supresión eran su secreto celosamente guardado, utilizado para evitar que las civilizaciones emergentes desarrollaran viajes más rápidos que la luz. ¿Cómo se atreve?, comenzó el comandante de la hegemonía, pero Chen lo interrumpió. Antes de que tome decisiones apresuradas, quizás una demostración sea apropiada. Asintió a Hayes. Active la sonda. La sonda cuántica detonó, creando un pozo de gravedad localizado que atrapó a la nave de la hegemonía más cercana. La enorme nave, a pesar de su tamaño y poder, se encontró incapaz de moverse, atrapada en un campo de gravedad artificial que sus sistemas no podían detectar ni contrarrestar. Eso fue un disparo de advertencia, anunció Chen. Su voz se escuchó en todos los canales. El Dauntless lleva cientos de tales dispositivos junto con otras tecnologías que aún no han detectado. No queremos un conflicto, pero nos defenderemos.
El puente quedó en silencio mientras los comandantes alienígenas procesaban este desarrollo. La nave inmovilizada de la hegemonía colgaba en el espacio, un testimonio de las capacidades de la humanidad. Afirma buscar la paz, dijo lentamente el comandante meridiano. Sin embargo, trae armas de un poder sin precedentes a nuestro espacio. Trajimos una nave de guerra porque sabíamos lo que nos esperaba. Respondió Chen. Esos campos de supresión nos dijeron todo lo que necesitábamos saber sobre cómo tratan a las civilizaciones emergentes. La humanidad eligió llegar preparada. La bioluminiscencia del comandante del enjambre pulsó rápidamente. Si lo que dice es cierto, su especie ha logrado en décadas lo que a nosotros nos llevó milenios. Esto lo cambia todo. Precisamente por eso estamos aquí, dijo Chen. La humanidad está lista para unirse a la comunidad galáctica. Pero como iguales, no como súbditos. Ofrecemos amistad e intercambio tecnológico, pero no seremos suprimidos ni controlados. Como para enfatizar su punto, la sonda cuántica se desactivó, liberando a la nave de la hegemonía. La enorme nave flotó por un momento antes de que sus motores volvieran a encenderse. El comandante Hayes habló en voz baja. La flota de la hegemonía está apagando las armas. Los demás están haciendo lo mismo. Chen se permitió relajarse ligeramente. El primer obstáculo se había superado, pero sabía que esto era solo el comienzo. La humanidad había anunciado su presencia en el escenario galáctico, no con agresión, sino con una clara demostración de poder atenuado por la moderación. Quizás, se dirigió a los comandantes alienígenas. Deberíamos discutir los términos para una cooperación pacífica. Después de todo, la galaxia es vasta y hay espacio suficiente para que todos prosperemos. Los campos cuánticos alrededor del Dauntless ondularon ligeramente, un recordatorio del poder contenido en su casco. El mensaje era claro. La humanidad venía en son de paz, pero venía preparada para cualquier otra cosa. La danza diplomática. La cubierta de observación del Dauntless se había convertido en una sala de conferencias improvisada. A través de sus ventanas reforzadas cuánticamente, las flotas alienígenas reunidas colgaban como joyas contra el vacío, un recordatorio constante del delicado equilibrio que la capitana Chen y su tripulación ahora tenían que mantener. Sus términos son irrazonables, gruñó el representante de la hegemonía, el comandante supremo Vestor. Sus escamas metálicas reflejaban la luz mientras se alzaba sobre la mesa holográfica. No se puede permitir que una sola especie tenga acceso irrestricto a la tecnología de manipulación cuántica. Los riesgos son demasiado grandes. Chen se mantuvo firme, con la espalda recta y las manos entrelazadas detrás. Sin embargo, sus flotas combinadas han estado usando tecnología de supresión para evitar que otras especies la desarrollen de forma natural. La diferencia es que la humanidad rompió sus barreras. La embajadora meridiana, un ser cristalino llamado Primera Luz, intervino con armónicos que los traductores interpretaron como femeninos. Quizás esa sea precisamente la razón por la que deberíamos estar preocupados. Su especie avanzó demasiado rápido sin los efectos atemperadores del tiempo y el desarrollo gradual. O quizás, replicó Chen, sus civilizaciones avanzaron demasiado lentamente, atadas por restricciones artificiales y el miedo al cambio. Señaló la pantalla táctica que mostraba el sector circundante. ¿Cuántas especies emergentes han suprimido? ¿Cuántos aliados potenciales han convertido en súbditos? La mente del nexo del enjambre pulsó con patrones bioluminiscentes de agitación. Malinterpreta nuestro propósito. Los campos de supresión existen para evitar saltos tecnológicos catastróficos que podrían desestabilizar regiones enteras. Hemos visto civilizaciones destruirse a sí mismas por avanzar demasiado rápido. El teniente Rodríguez entró silenciosamente en la cámara, entregándole a Chen una tableta de datos. La revisó rápidamente, su expresión permaneciendo neutral a pesar de las importantes noticias que contenía. Interesante momento, dijo Chen, levantando la vista de la tableta. Nuestros sensores de largo alcance acaban de detectar 3 campos de supresión más activándose en sectores vecinos. ¿Quizás les preocupa que otras especies sigan el ejemplo de la humanidad? Los representantes alienígenas intercambiaron miradas, sus diversas fisiologías mostrando lo que la IA del Dauntless interpretó como incomodidad.
Capitana, comenzó Primera Luz. Su forma cristalina refractando la luz en patrones complejos. Debe comprender que la estabilidad en esta región se ha mantenido durante milenios mediante un control cuidadoso del avance tecnológico. Su llegada amenaza esa estabilidad. No, respondió Chen con firmeza. Su control amenaza el desarrollo natural de la vida inteligente. La humanidad logró la tecnología de manipulación cuántica porque éramos libres de innovar, de correr riesgos, de fallar y volver a intentarlo. La comandante Hayes entró en la cámara, moviéndose al lado de Chen. Capitana, estamos detectando firmas de energía inusuales de la flota de la hegemonía. Parece que están cargando armas, pero de una manera destinada a evitar la detección. Chen no se inmutó. Comandante Supremo Vestor, no recomendaría lo que sea que esté planeando. El Dauntless tiene capacidades que aún no hemos demostrado. Las enormes escamas alienígenas se ondularon con lo que podría haber sido sorpresa o ira. Se atreve a amenazar. No es una amenaza, interrumpió Chen. Un recordatorio de que la humanidad eligió rebelarse a través de la diplomacia en lugar de la fuerza. A pesar de saber sobre su tecnología de supresión, podríamos haber emergido del espacio cuántico en el corazón de cualquiera de sus sistemas natales. En cambio, vinimos aquí, a un espacio neutral, buscando el diálogo. La bioluminiscencia de la mente del nexo cambió a patrones reflexivos. El humano dice la verdad. Su moderación, dadas sus capacidades, sugiere una sabiduría que quizás no les habíamos atribuido. La forma cristalina de Primera Luz vibró en frecuencias de armonía. Sin embargo, no podemos simplemente abandonar milenios de orden establecido. Las otras especies bajo nuestra guía exigirían libertades similares. Bien, dijo Chen simplemente. Deberían tener esas libertades. Toda especie inteligente merece la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. ¿Y si ese potencial lleva a la destrucción?, exigió Vestor. No puede comprender la responsabilidad que tenemos, los horrores que hemos evitado mediante una gestión cuidadosa del avance tecnológico. Chen activó el holograma central, mostrando la historia de la Tierra. Entendemos mejor de lo que cree. La humanidad casi se destruye a sí misma varias veces antes de llegar a las estrellas. Pero aprendimos de cada casi catástrofe, nos hicimos más fuertes, más resilientes. Esas luchas nos moldearon. La pantalla mostró la recuperación de la Tierra de varias crisis, ambientales, nucleares, sociales. Los alienígenas observaban con diversos grados de interés y preocupación. ¿Qué propone entonces, humana?, preguntó Primera Luz. ¿Querría que simplemente desactiváramos todos los campos de supresión y viéramos el caos engullir el sector? No, respondió Chen. Propongo una transición gradual. Trabajen con nosotros para establecer un nuevo sistema, uno que guíe a las civilizaciones en desarrollo sin suprimirlas. Compartan el conocimiento libremente, pero con las salvaguardias adecuadas. Dejen que las especies avancen a su ritmo natural mientras brindan apoyo en lugar de restricciones. Aye se inclinó para susurrarle al oído a Chen. La flota de la hegemonía está apagando sus armas. Capitana, creo que realmente están escuchando. La mente del nexo pulsó pensativamente. Tal transición debería gestionarse con cuidado. La eliminación repentina de todas las restricciones podría resultar catastrófica. Entonces comencemos de a poco, sugirió Chen. Un sector, una especie a la vez. La humanidad puede ayudar a mediar en el proceso, sin ser una de las potencias controladoras ni una de las especies suprimidas. La estructura cristalina de Primera Luz resonó con lo que los traductores interpretaron como una aprobación cautelosa. Un caso de prueba quizás, aunque los otros miembros de nuestras respectivas civilizaciones pueden resistirse a tal cambio. ¿Lo harán?, retumbó Vestor. Pero su tono había cambiado de hostil a resignado. Pero quizás sea el momento. Hemos mantenido el viejo orden durante tanto tiempo que olvidamos cuestionar si todavía era necesario. Chen se permitió una pequeña sonrisa. Este fue el avance que había esperado. No una victoria completa, sino el comienzo del diálogo. El primer compromiso diplomático importante de la humanidad con la civilización galáctica estaba tomando un giro prometedor. Entonces discutamos los detalles, dijo,
expandiendo la pantalla holográfica para mostrar un mapa detallado del sector. Podemos comenzar identificando qué especies están más listas para el avance y elaborar un plan gradual para compartir tecnología. A medida que continuaba la discusión, la tensión en la sala se relajó gradualmente. Se estaban dando los primeros pasos hacia un nuevo orden galáctico, no por la fuerza de las armas, sino por el camino más difícil de la diplomacia y el entendimiento mutuo. El Dauntless había venido preparado para la guerra, pero en cambio podría ayudar a forjar una paz duradera. El enemigo común. Las discusiones diplomáticas a bordo del Dauntless fueron interrumpidas por una serie de alertas urgentes. La voz de la alférez Park llegó a través de las comunicaciones internas de la nave, tensa por la preocupación. Capitana, estamos detectando enormes perturbaciones cuánticas en el borde del sector. Algo grande está llegando. Chen intercambió miradas con los representantes alienígenas. Si me disculpan, puede que tengamos una situación que requiera atención inmediata. También lo estamos detectando, anunció Primera Luz, su forma cristalina vibrando con frecuencias de alarma. Estas lecturas no se parecen a nada en nuestros registros. El grupo se movió rápidamente al puente, donde la pantalla principal mostraba una vista aterradora. Se estaban formando enormes desgarros en el espacio-tiempo, cada uno lo suficientemente grande como para tragarse una pequeña luna. A través de estas rupturas llegaron naves de un tamaño imposible, sus cascos aparentemente hechos de oscuridad viviente. Cazadores del vacío, gruñó Vestor, sus escamas chasqueando con agitación. Pensamos que solo eran leyendas. Explique, exigió Chen, ya moviéndose a su silla de mando. La bioluminiscencia de la mente del Nexo pulsó con patrones de miedo antiguo. Aparecen una vez cada pocos milenios, emergiendo del espacio entre los espacios. Consumen todo a su paso. Naves, estaciones, incluso mundos enteros. Nuestros registros más antiguos hablan de ellos, pero no los hemos visto desde antes de que nuestras civilizaciones alcanzaran las estrellas. El comandante Hayes estudió la pantalla táctica. Capitana, esas naves están usando alguna forma de tecnología cuántica, pero está mal. Su firma está invertida, como si estuvieran creando antiespacio. Todas las naves, puestos de combate, ordenó Chen, luego se volvió hacia los representantes alienígenas. Cualesquiera que sean nuestros desacuerdos, sugiero que los dejemos de lado. Esas cosas se dirigen directamente a los sistemas poblados de este sector. La forma cristalina de Primera Luz resonó con armónicos de decisión. De acuerdo. Estoy ordenando a la flota meridiana que tome posiciones de combate. La hegemonía está lista, declaró Vestor, su hostilidad anterior olvidada ante esta amenaza mayor. Naves del enjambre moviéndose para interceptar. Confirmó la mente del Nexo. Las naves del vacío avanzaron inexorablemente, sus formas imposibles distorsionando el propio tejido del espacio a su alrededor. Las flotas combinadas de 4 civilizaciones, humana, meridiana, hegemónica y enjambre, se movieron para enfrentarlas, formando líneas de batalla contra el antiguo enemigo. ¿Análisis?, preguntó Chen, observando al enemigo acercarse. Su tecnología se basa en principios similares a los nuestros, informó Hayes. Pero retorcidos, invertidos. No solo están manipulando campos cuánticos. Los están desgarrando. Chen asintió sombríamente. Entonces mostrémosles lo que sucede cuando amenazan este sector. Teniente Rodríguez, abra un canal a todas las naves aliadas. Canal abierto. La capitana Chen se puso de pie, dirigiéndose a la flota reunida apresuradamente. Aquí la capitana Chen del Dauntless. Estamos a punto de enfrentar a un enemigo que nos amenaza a todos por igual. Cada una de nuestras civilizaciones aporta fortalezas únicas a esta lucha. La tecnología de cristal meridiana, el poder bruto de la hegemonía, las capacidades adaptativas del enjambre y la manipulación cuántica de la humanidad. Juntos, podemos detener a estos cazadores del vacío. Se volvió hacia Hayes. Comandante, despliegue nuestras ondas cuánticas en una pantalla defensiva. Trabaje con las naves aliadas para crear campos de fuego superpuestos. Las naves del vacío atacaron primero, lanzando olas de energía que parecían devorar el espacio normal.
Varias naves de la hegemonía desaparecieron instantáneamente, dejando solo vacío donde la materia había existido momentos antes. No están destruyendo naves, informó Park con horror. Las están borrando de la existencia. Naves de cristal meridianas, formen en nuestros flancos, ordenó Chen. Sus capacidades de difracción de energía podrían ayudar a defenderse de sus armas. Naves del enjambre, usen su adaptación biológica para encontrar debilidades en su aproximación. Naves de la hegemonía, concentren su potencia de fuego en cualquier brecha que creemos. El Dauntless avanzó, sus campos cuánticos a plena potencia. Las naves del vacío parecieron dudar, encontrando por primera vez una tecnología similar a la suya. Ahora, ordenó Chen. Las ondas cuánticas de la nave de guerra humana detonaron en secuencia, creando una red de pozos de gravedad artificiales que atraparon a varias naves del vacío. Las naves de cristal meridianas refractaron sus armas de energía mientras las naves del enjambre analizaban los datos y adaptaban sus bioarmas para apuntar a puntos vulnerables. Los enormes cañones de la hegemonía golpearon a las naves atrapadas con fuego concentrado. Por primera vez en la historia registrada, los cazadores del vacío enfrentaron una resistencia unificada de múltiples civilizaciones trabajando en concierto. Su avance aparentemente imparable vaciló cuando la flota combinada demostró que la cooperación podía producir una fuerza mayor que la suma de sus partes. Realmente los estamos hiriendo, informó Hayes con sorpresa. Sus campos cuánticos se están desestabilizando bajo nuestro ataque combinado. Chen observó cómo se desarrollaba la batalla, coordinando la diversa flota con la precisión nacida de décadas de entrenamiento táctico. Las naves del vacío, a pesar de su terrible poder, nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera igualar sus capacidades de manipulación cuántica, y mucho menos uno apoyado por otras 3 civilizaciones avanzadas. Sigan presionando la ventaja, ordenó. No dejen que se reagrupen. Muéstrenles que este sector está protegido por todos nosotros juntos. A medida que la batalla avanzaba, la verdad se hizo evidente. La mayor amenaza para la civilización galáctica había creado inadvertidamente la alianza más fuerte que jamás se había visto. 4 especies, momentos antes al borde del conflicto, ahora luchaban como una sola contra un enemigo que las amenazaba a todas por igual. La era de la supresión y el control estaba terminando, reemplazada por una era de cooperación nacida en el crisol del combate contra los cazadores del vacío. Y en el centro de todo, una sola nave de guerra humana demostró que a veces la mejor defensa contra la oscuridad era la luz de la unidad. Nuevo amanecer. El Dauntless flotaba en órbita alta sobre la recién establecida estación del Concordato. Su casco con cicatrices cuánticas era un testimonio de la feroz batalla contra los cazadores del vacío. A través de las ventanas de la cubierta de observación, la capitana Chen observaba a los drones de construcción de las 4 civilizaciones trabajando juntos para completar la masiva estructura que serviría como cuartel general de su alianza sin precedentes. Las últimas firmas de cazadores del vacío han desaparecido de nuestros sensores de largo alcance, informó el comandante Hayes, uniéndose a su capitana en la ventana. La red de seguimiento cuántico de la flota combinada confirma que se han retirado más allá del borde galáctico. Chen asintió, su reflejo pensativo en el cristal reforzado. Volverán algún día, pero la próxima vez estaremos listos. Las puertas de la cubierta de observación se abrieron mientras los representantes alienígenas entraban para su reunión final. La reciente batalla los había cambiado a todos. Donde antes había sospecha y hostilidad, ahora había un respeto ganado con esfuerzo. La carta del Concordato Galáctico está lista para su revisión final. Anunció Primera Luz, su forma cristalina brillando con armónicos de logro. Su superficie aún mostraba grietas de cuando había usado su propia nave para proteger al Dauntless de un ataque de un cazador del vacío. El Consejo de la Hegemonía ha aprobado por unanimidad los términos, agregó Vestor. Las enormes escamas alienígenas llevaban nuevas marcas de batalla ganadas luchando junto a los humanos en lugar de contra ellos, incluida la desactivación inmediata de todos los campos de supresión. La bioluminiscencia de la mente del Nexo pulsó con patrones de optimismo. El colectivo Enjambre ya ha comenzado a compartir nuestra biotecnología adaptativa con las especies anteriormente suprimidas. Su desarrollo será guiado, no restringido. Chen activó el holograma central,
mostrando la carta que remodelaría la civilización galáctica. La humanidad se siente honrada de servir como mediadores en esta transición. Nuestra experiencia con el rápido avance tecnológico ayudará a otras especies a navegar su propio desarrollo. ¿Quién hubiera pensado, reflexionó Hayes, que nuestra llegada desencadenaría cambios tan masivos? No fue solo nuestra llegada, corrigió Chen. Fue la elección que hicimos de buscar el diálogo incluso mientras nos preparábamos para el conflicto. Y fueron las elecciones que ellos hicieron. Asintió a los representantes alienígenas, de escuchar y adaptarse cuando se enfrentaron a la evidencia de que sus viejas costumbres necesitaban cambiar. La carta flotaba en esplendor holográfico sobre ellos. El Concordato Galáctico, un nuevo marco para la cooperación interestelar. Sus principios fundamentales eran claros. Todas las especies sintientes tienen derecho a desarrollarse sin supresión artificial. Las civilizaciones avanzadas guiarán y apoyarán a las especies emergentes. La tecnología se compartirá de manera responsable con las salvaguardias adecuadas. La defensa unida contra amenazas externas tiene prioridad sobre las disputas internas. El protocolo Dauntless, nombrado en honor a la nave que ayudó a forjar esta alianza, regiría el primer contacto con nuevas civilizaciones. Todavía hay desafíos por delante. Observó Primera Luz. Algunos elementos dentro de todas nuestras civilizaciones se resisten a estos cambios. Que se resistan. Retumbó Vestor. Los cazadores del vacío nos enseñaron el precio de la división. Enfrentamos amenazas demasiado grandes para que una sola especie las maneje sola. La mente del Nexo pulsó patrones de acuerdo. Nuestros equipos de investigación combinados ya han logrado avances que habrían llevado siglos lograr de forma independiente. El intercambio de conocimientos nos beneficia a todos. Chen tocó un control y el holograma cambió para mostrar el mapa del sector. Docenas de especies anteriormente suprimidas ahora comenzaban su viaje a las estrellas, su progreso cuidadosamente monitoreado y apoyado por el Concordato. No solo estamos construyendo una alianza, dijo ella. Estamos creando una nueva forma para que las civilizaciones interactúen. El viejo modelo de control y supresión está siendo reemplazado por uno de guía y cooperación, y tenemos que agradecer a la humanidad por ello. Primera Luz intervino, su forma cristalina resonando con genuina calidez. Su llegada nos obligó a enfrentar las fallas de nuestro antiguo sistema. No, respondió Chen, sonriendo. Agradezcan a los cazadores del vacío. Nada une como un enemigo común. El núcleo cuántico de la estación cobró vida, alimentando sistemas diseñados por las 4 civilizaciones trabajando en concierto. Era una encarnación física de su nueva filosofía. Diferentes tecnologías y enfoques trabajando en armonía en lugar de competencia. El Dauntless regresará pronto a la Tierra, anunció Chen. Nuestra misión de establecer el primer contacto ha evolucionado en algo mucho más grande de lo que imaginamos. Pero volveremos con más naves y más humanos ansiosos por ayudar a construir este nuevo futuro. Mientras miraba la estación, las flotas reunidas y la vasta extensión del espacio más allá, Chen reflexionó sobre el increíble viaje que los había traído hasta aquí. La humanidad se había aventurado en las estrellas, esperando encontrar amigos o enemigos. En cambio, habían encontrado ambos. Y al ayudar a unirlos contra una amenaza mayor, se habían forjado un papel único en la galaxia. La era de la supresión había terminado. La era de la cooperación había comenzado. Y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, antiguos enemigos esperaban, sin saber que su próximo encuentro sería con una galaxia unida y fortalecida por el mismo caos que habían creado. Hagámoslo oficial, dijo Chen, volviéndose para enfrentar a los representantes reunidos. Por el futuro de todos nuestros pueblos, uno por uno, activaron sus protocolos de autenticación, firmando la carta que cambiaría el curso de la historia galáctica. El Dauntless había llegado como una sola nave de guerra humana en un espacio desconocido. Partiría como el símbolo de una nueva era, una en la que la mayor fortaleza de la humanidad demostró no ser su tecnología avanzada, sino su capacidad para convertir a enemigos potenciales en aliados duraderos. El nuevo amanecer había llegado, y su luz alcanzaría todos los rincones de la galaxia.